Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 3 de abril del año 2022 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depeliculanable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FitBurner, iTunes y Spotify. Y con esta canción viajamos a 1999, del álbum There Is Nothing Left to Lose, de los famosos Foo, los Foo Fighters, con su canción de 1999, Learn to Fly, aprender a volar, y que viene bien para hablar de una de las películas de las cuales estaremos hablando hoy aquí en Caracol Radio, y que tiene ese tinte melancólico porque se convierte en una aparición en la pantalla grande de el gran Taylor Hawkins, que infortunadamente murió hace pocos días, y que antes de su presentación en el Festival Stereo Picnic se dio a conocer esa terrible noticia de la muerte de Taylor Hawkins, que hace su participación en un largometraje cargado de terror y también de comedia, y muy al estilo del cine gore. Se trata de Terror en el Estudio 666. También estaremos hablando hoy aquí en De Película de Caracol Radio en la madrugada de este domingo de otros largometrajes, incluyendo Sex Appeal, una película presente en las plataformas y que habla de nuevo del tema adolescente y las redes sociales. Silent Night, una producción que resulta siendo perturbadora y algo traída de los cabellos, y que relaciona la noche de Navidad con una serie de eventos infortunados. Y King, Regreso a Casa, una muy interesante y muy emotiva película sobre una niña que trata de llevar a un cachorro de león a una reserva antes de que caiga en las manos equivocadas. Todo esto y más, como siempre, aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, en la madrugada de este domingo 3 de abril del año 2022, mientras escuchamos a los Foo con Learn to Fly. En De Película, el estreno. Did you see the fucking things behind his ears? I mean, that's where the gills were. You know that, right? He was like half fish. Dune. Dune is a world's all water and no Dune. And also no Sting in the thong. It's like a space thong. Spice song. You guys talking about Sting? Do you know what Sting does? Are you aware of this? I don't know if you know this. He delivers albums. Oh, where's my fucking record, girl? It's all up here. ¿Dónde está mi maldita grabación, Growl? Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, y seguimos hablando de las novedades tanto en la cartelera de cines como en el streaming en las plataformas. Y aquí en De Película de Caracol Radio estábamos en mora de hablar de una producción que infortunadamente tiene un tinte trágico, un tinte melancólico, porque se convierte en la aparición en la pantalla grande, en el séptimo arte, de un hombre, de un talentoso y virtuoso músico que infortunadamente murió en los pasados días antes de su presentación con su banda en la edición más reciente del Festival Stereo Picnic, y lo hizo en una película de comedia, de terror y por supuesto con ese trasfondo musical, un largometraje de 1 hora 46 minutos de duración de 2022 y que se presenta bajo el título de Terror en el Estudio 666. Break the fucking mold on this one. Yeah, Shell, this record, it's gotta fucking blow your fucking dick right into your fucking mouth. Blow your own dick into your mouth. Yeah.
right back up in. Sí, con este lenguaje un poco fuerte, donde los Foo Fighters o los Foo, como les dicen sus fanáticos, están en una acalorada discusión con el productor discográfico que les está exigiendo de manera inminente que le entreguen su más reciente trabajo discográfico. Y los grandes protagonistas de esta historia son, por supuesto, los Foo Fighters, esa banda de rock estadounidense formada en la ciudad de Seattle en 1994 por su gran líder, por Dave Grohl, que después de su exitoso paso por Nirvana decidió formar esta agrupación navegando los terrenos del hard rock, el post-grunge y también el rock alternativo. You want that? You want that? Watch as I make this happen. Holy shit. Y en la dirección de terror en el estudio 666 aparece DJ McDonnell, un hombre que además es guionista, también ha participado como asistente de dirección, incluyendo Jack Reacher, por allá en el año 2012, también en Shazam, la cinta del universo de DC Comics, donde aparecía ese famoso Billy Batson, y también estuvo como director de videos para bandas tan importantes como Slayer. Este hombre nació un 21 de junio de 1975 en California, y los grandes protagonistas de esta historia, insisto, son los Foo Fighters, encabezados por Dave Grohl, un hombre carismático, talentoso, que reúne grandes audiencias no solo en la música, sino ahora también lo hace en el cine. Nació un 14 de enero de 1969 en Warren, Ohio, en los Estados Unidos, y en el pasado ha participado en bandas sonoras de películas como Real Steel, también como Sound City, donde además fue director, y también se ha desempeñado como realizador de la mayoría de los videos musicales de los Foo. Aparece ese hombre que infortunadamente murió aquí en Bogotá en pasados días, Taylor Hawkins. Había nacido un 17 de febrero de 1972 en Fort Worth, Texas, y murió aquí en Bogotá, Colombia, el pasado 25 de marzo de este 2022 a los 50 años de edad. Y complementan el reparto de terror en el estudio 666, otro de los Foo Fighters, Pat Smear, nacido un 5 de agosto de 1969 en Los Ángeles, California, y que también ha participado como compositor y en las bandas sonoras de películas como The Other Guys, esa divertida producción con Will Ferrell y Mark Wahlberg, también en Psycho, en Psicosis, la innecesaria y nefasta versión de la cinta original de Alfred Hitchcock en 1998, y también en Varsity Blues. Y el gran villanazo de esta historia, ese hombre que utilizaba un lenguaje fuerte y que está exigiéndole a los Foo Fighters que entreguen su trabajo discográfico, Jeff Garlin, productor y director muy reconocido en el campo de la comedia. Nació el 5 de junio de 1962 en Chicago, en Illinois, y participó en la cinta Bounty Hunter del año 2010. These are original Babette Fosters. You know, they stopped production on those in the 80s. I do love a good sconce. I don't know, it definitely has some weird energy. Do you guys feel that? Y ahí dice David Grohl, esta casa tiene una sensación extraña, como de muerte, como si algo terrible y terrorífico hubiera pasado aquí, y después empiezan a gozársela. Y es que la historia tiene que ver con los Foo Fighters. Ask Himself, el señor Dave Grohl, interpretando a un hombre que está siendo acosado por Jeremy Shield, en rol a cargo de Jeff Garlin, un hombre que literalmente le dice: bueno, maestro, entrégueme el trabajo discográfico, ustedes pueden ser los Foo Fighters, pero yo necesito como productor y como hombre de negocios que ustedes me entreguen su más reciente trabajo discográfico para poder empezar a hacer todo el mercadeo y empezar a moverlo y que empiecen a sonar de nuevo en las listas. Pero este hombre está, lo que podría decirse, en una crisis creativa, porque las cosas no van de la mejor manera, y la mejor solución es que ellos traten de explorar nuevos sonidos, y la gran solución a este inconveniente es que los Foo se desplacen a una casa prácticamente encantada que tiene un oscuro pasado en sus paredes, en sus puertas, en sus habitaciones, en sus pasillos, y allí los Foo van a encontrar esa vena creativa, van a tratar de encontrar de nuevo esa inspiración para poder grabar ese nuevo trabajo, y allí empieza a desarrollarse la historia, como Dave Grohl, como el mismo Taylor Hawkins y también como Pat Smear empiezan a ser víctimas de todo lo terrorífico y lo macabro que se esconde en esa casa, y donde Dave Grohl empieza a ser contactado por entes paranormales que le dicen la forma en que deben tocar
esos acordes, sus instrumentos, sus guitarras y la batería para conseguir una melodía perfecta. Y allí, en medio de ese escenario, va a encontrar una vieja leyenda que tiene que ver con un libro muy parecido al Necronomicon, al libro de los muertos, que se alimenta de sangre de mapaches, sí, exactamente, de sangre de mapaches, y donde él va a ser contactado por un viejo músico que, para alcanzar la perfección, muy al estilo de Paganini, el violinista del diablo, prácticamente firmó un pacto con algún tipo de demonio para alcanzar la melodía perfecta. Y allí, cuando empieza Dave Grohl a prácticamente volverse completamente loco, a atacar a sus propios compañeros, a encontrar esa melodía perfecta, pero con litros de por medio, con asesinatos, con desmembramientos y con todo lo que puede tener una película de terror muy cercana al estilo gore. Allí vamos a ver el desarrollo de esta historia con una vecina que resulta advirtiéndoles que lo mejor es que se vayan, que no traten de grabar allí, pero si ellos se van, no habría película. Y ahí el que suena a los tarros es Dave Grohl, aunque también en el desarrollo de la historia, y como solían hacer en sus presentaciones y en la vida real, intercambiaban sus papeles, y mientras Taylor Hawkins se dedicaba al canto, Dave Grohl la batería, y así lo hacían también al revés para brindarle esos espectáculos a sus numerosos fanáticos. Y esta película terror en el estudio 666, con los Foo Fighters como grandes protagonistas, tuvo a Taylor Hawkins, que admitió en varias entrevistas de televisión, incluidos nada menos y nada más que Howard Stern y Jimmy Kimmel, que él se negó a molestarse en aprenderse el guión, y que la gran exigencia para él realizar su papel era que él tenía la libertad de improvisar todas sus líneas. Fue filmado o rodado este largometraje en secreto, sin el conocimiento del público o de los grandes medios, durante el desarrollo de la pandemia. Sit down. Come on, baby, just touch it. Yeah, mami. Ahí ya están presos de una fuerza maléfica que ronda por los rincones de esa casa. Y cuando Dave Grohl está en el sótano, donde descubre unas viejas grabaciones que resultan siendo importantes en el desarrollo de la historia, se ve una pistola de rayos de Buck Rogers, sí, el famoso Buck Rogers en el siglo XXV. La misma arma está en el primer álbum de los Foo. Y cuando Dave sale de la piscina, imita la pose de la mujer del cartel de la película The Evil Dead del año de 1981, dirigida por Sam Raimi. Y aquí Dave Grohl mostrando su talento, y que es un virtuoso multiinstrumentalista, también hace acordes y composiciones en el piano. Y siguiendo con los datos curiosos que nos presenta la película Terror en el estudio 666, la famosa palabra fuck y sus derivados se utilizan 162 veces en la película, algo así como 2 veces por minuto. Y la furgoneta Dodge Ram 1500 que aparece en la película es la misma que se utilizó durante la primera gira de los Foo Fighters por los Estados Unidos para promocionar ese álbum debut. Iba a usarse nuevamente para el Band Tour del 25 aniversario de la banda en 2020, pero este se canceló como consecuencia de la pandemia del COVID-19. How we looking, man? We all good? Yeah, we're all good on our end. Just need some juice and start micing up the room. Y con Terror en el estudio 666 tenemos una película que tiene muchas cosas positivas. La primera, por supuesto, la presencia, especialmente para los fanáticos de la banda Foo Fighters, en otra de sus facetas, y es verlos actuando en una película que viene muy acorde con un género como el rock, y es que el terror y el rock van de la mano. Y aquí, como les decía anteriormente, vemos guiños y homenajes en diferentes situaciones a los grandes clásicos del terror. La película toma un muy buen tono gore, que está repleto de sangre de un asesino en serie ahí también, y de incluso alusiones a otro tipo de largometrajes, incluyendo The Shining o El Resplandor, donde el personaje central empieza a volverse completamente loco, a no distinguir entre la fantasía y la realidad, y esto lo hace prácticamente firmar un pacto con el demonio. Y sin lugar a dudas se convierte también en algo melancólico y en algo triste, porque a través de una película que resulta siendo de comedia y
de terror, pues se recuerda en algo esa figura de ese gran músico como lo fue Taylor Hawkins, que infortunadamente ya no está más con nosotros y que no seguirá más adelante en la música, pero deja un gran legado, y también parte de su legado resulta siendo este largometraje donde veíamos una faceta diferente de un hombre supremamente carismático y talentoso. Así que especialmente recomendada para los fanáticos de los Foo y también recomendada para esos amantes del cine gore que tiene tintes, muy buenos tintes de comedia y de humor negro. Es la película Terror en el Estudio 666. You know, for Krug! People think I look a lot like Willie Nelson. En De Película, el estreno. Darling, Nell adores you. Well, last year she sat me at the kids' table. I'm so sorry. I have to go. I could go anywhere. You turn around, just you and me. Oh, sweetheart, I love you. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en la mañana, en la madrugada de este domingo 3 de abril del año 2022, y seguimos hablando de los estrenos tanto en las plataformas, de las novedades en el streaming, como también de las películas que se presentan como novedad en la cartelera de cine. Y los sonidos que tenemos de fondo precisamente pertenecen a un largometraje del Reino Unido de 2021 que ve la luz en las salas de cine en Colombia en este 2022. Una producción supuestamente de comedia y drama de 1 hora 32 minutos de duración, cuyo título original es Silent Night, y que ustedes tienen ya, por si se atreven, como La Última Noche. Sí, felicidad total porque se avecina la Nochebuena, entonces todos los personajes están dispuestos a reunirse en una casa de campo afuera de la urbe para celebrar esta exótica última noche, noche de Navidad. Y en la dirección de Silent Night, o La Última Noche, aparece Camille Griffin, una mujer que además es guionista, que con esta se convierte en su ópera prima, la película Silent Night, después de haber realizado varios cortometrajes desde el año 2003, incluyendo Confused y también Say Sorry. El reparto sí es ampliamente conocido. Una mujer que ha sido nominada en 2 ocasiones al premio Oscar de la Academia, mide 1 metro con 70 de estatura y sin lugar a dudas su rostro es uno de los más hermosos del cine de Hollywood. Ella nació en Middlesex, Inglaterra, un 26 de marzo de 1985. La reconocida Keira Knightley, una mujer que hemos visto en todo tipo de producciones, incluyendo su participación en Los Piratas del Caribe, donde era Elizabeth Swann por allá en el año 2003. También estuvo en un par de películas muy bien logradas. Pride and Prejudice era también coincidencialmente Elizabeth, pero de apellido Burnett, en el año 2005. Estuvo en Atonement, Expiación, Deseo y Pecado, esa muy buena película que tuvo varias nominaciones a los premios Oscar de la Academia, eso fue en el año 2007, y también estuvo en The Imitation Game, la cinta que tenía como telón de fondo a la guerra. Y el otro protagonista de esta historia es el gran Ozymandias, Adrian Bate, o más conocido como uno de los Watchmen o los Vigilantes, que coincidencialmente también estuvo en The Imitation Game y lo vimos en Stalker, una producción de suspenso del año 2013. Se trata del inglés nacido en Devon un 3 de abril de 1978, Matthew Good. Remember, no TV, okay? And no iPhones, no Googling, and for the love of God, no arguing with Kitty. I know she's annoying, but just make an effort, all right? She's a pain in the ass. Y ahí mientras los personajes hablan, escuchamos de fondo la voz del gran José Feliciano entonando una de esas canciones navideñas. Y siguiendo adelante con el elenco que nos presenta Silent Night o La Última Noche, aparece también una mujer preciosa, inglesa también, nacida en Oxfordshire, un 5 de septiembre de 1984, Annabella Wallis, que es muy reconocida por su participación en películas de terror, especialmente en las entregas de Annabelle, como la del año 2014, donde era
Mía. Hace poco la vimos, o recientemente la vimos, en ese adefesio cinematográfico llamado Malignant, una producción que actualmente se encuentra en la plataforma de HBO Max, donde era Madison Mitchell, y también tuvo un pequeño papel en los X-Men First Class por allá en el año 2011. Y también en este reparto aparece un jovencito que alcanzó fama internacional a raíz de su participación en esa desastrosa película de 2019, Jojo Rabbit, donde era el gran protagonista Jojo. Se trata de otro inglés, él nacido en Londres un 5 de marzo de 2007, Roman Griffin Davis, que seguramente va a tener una carrera interesante porque es un actor muy joven, pero ya ha participado en importantes largometrajes. Y el reparto lo complementa Lily Rose Depp, una mujer no de Inglaterra, sino de Francia, de la capital París, nacida el 27 de mayo de 1999, que estuvo en una producción, podría tildarse de terror, que era bien perturbadora, Talks, del año 2014, donde un hombre prácticamente sufre una transformación y es convertido en una gigantesca morsa. Y la vimos como Catherine en la muy buena película de la plataforma de Netflix, The King, del año 2019. Simon, have you got a mallet? What? Simon! Y tratando uno de entender qué quiso hacer Camille Griffin, tanto en el guión como en la dirección de esta película, aquí aparecen varios de sus personajes. Uno de ellos es Nell, el rol a cargo de Keira Knightley, una mujer que, junto con su compañero sentimental Simon, el rol interpretado por Matthew Good, están a la espera de varios comensales para iniciar la celebración de una Nochebuena, donde están alistando todo lo que tiene que ver con la música, la comida, la diversión, los regalos, y están esperando a otros personajes que van a ir llegando uno a uno, como el de Sandra, interpretado por Annabella Wallis, una mujer que tiene ciertos problemas emocionales, que trata de posar bien en sociedad, pero que cada vez que está en su soledad empieza a comportarse de unas formas que rayan en la demencia y en la locura. Y aparece otra pareja protagonista, James, interpretada por el actor Sope Dirisu, que es un hombre que sostiene una relación sentimental con Lily Rose Depp, o el personaje que ella interpreta, Sophie, y que precisamente ella al principio no estaba muy convencida de asistir a esta reunión porque no solo no se siente bien en esas relaciones sociales, sino también sabe que en el pasado su compañero sentimental James sostenía una relación algo tóxica con Sandra, y allí empieza a construirse la historia a ciencia cierta y nos explica muy bien. Se avecina algo nefasto, algo terrorífico, prácticamente podría catalogarse como el mismísimo fin del mundo. Y allí aparecen otros niños protagonistas que son los hijos de varios de los personajes, incluyendo a Art, el rol a cargo de Roman Griffin Davis, y ellos están siguiendo las noticias, escuchando diferentes despachos y viendo cómo prácticamente el fin es inminente, que ya no hay nada que hacer, que la suerte está echada y que simplemente esa noche es para tratar de hacer las paces y tratar de recibir ese fin del mundo en las mejores condiciones. Y lo que muestra esta película es cómo a través de diferentes diálogos en medio de esa reunión se van a ir descubriendo uno a uno los secretos que esconde esta familia, cómo esas rencillas del pasado vuelven a tomar vigor y cómo estos personajes se enfrentan no solo esas difíciles situaciones de que los encaren, de que les digan la verdad, sino además, como telón de fondo, es que se va a acabar el mundo. Did you call her a cunt? Because we said that word was out of bounds. You should have done. Art, apologize. It's Christmas, darling. What would baby Jesus say? It's Christmas Time. Lo valorable que tiene esta película, si uno se la ve en su idioma original, es ese maravilloso acento británico. Y los tres hijos de la directora y guionista Camille Griffin, que son Roman Griffin Davis, Gilby Griffin Davis y Hardy Griffin, interpretan a los hijos de Nell, el rol a cargo de Keira Knightley y Simon Matthew Good. Y Keira Knightley dijo que la película terminó de filmarse justo antes del primer bloqueo, a consecuencia o como consecuencia del COVID-19 en el Reino Unido. Las nuevas tomas se terminaron en septiembre de 2020 para completar esta película. Sinceramente la hubieran dejado así y mejor no se hubieran tomado el trabajo de retomar las grabaciones. Se convierte en el debut cinematográfico en su ópera prima de la guionista y directora Camille Griffin, y Keira Knightley protagonizó la trilogía de Piratas del Caribe con Johnny Depp, y en esta película ella hace el papel opuesto a su hija, a Lily Rose Depp. Did Lizzie call? I thought Lizzie was coming. Bella, you said Lizzie was coming, remember? Didn't you invite her?
Did you? Yes. Sí, hay un par de mujeres le están reclamando que cómo se le ocurre invitar a personas que no son bien recibidas en esta reunión y empieza una especie de cotilleo entre mujeres hablando de esos secretos del pasado. Y Keira Knightley y Matthew Good habían ya compartido escena en esa producción del año 2014 de Imitation Game, que tenía como grandes protagonistas, además de Keira Knightley, al gran Benedict Cumberbatch. Y también habían compartido set en un mismo largometraje en la producción Secretos de Estado del año 2019. Y para esta producción no estuvo Hans Zimmer, que al principio era el de la predilección por parte de Camille Griffin, pero en su lugar llegó Lorne Balfe, un hombre que había trabajado muy de la mano y que podría decirse es uno de los discípulos o de los sucesores del maestro Hans Zimmer. So sorry, all of the water was gone, even the shit stuff. Did Lizzie call? Sí, uno esta película la puede disfrutar sinceramente sin ver las imágenes y escuchar ese maravilloso acento británico, porque si ya entramos a lo que es su desarrollo, su pobrísimo guión y la historia que nos pretende contar, uno aquí no termina de explicarse qué es lo que nos quiso decir a través de las imágenes su directora y guionista Camille Griffin, porque está bien la puesta en escena de varios personajes que se reúnen en una nochebuena y que empiezan a revelar secretos del pasado y donde se empiezan a presentarse unas situaciones incómodas. Está bien, varias películas lo han hecho, incluyendo Festín, la celebración, también Melancolia, en ese primer tramo, en esa primera parte, pero de ahí también en Melancolia se hablaba del fin del mundo, pero esta película no termina de encajar en ese aspecto, porque simplemente vemos a unos niños recibiendo las noticias a través de sus teléfonos móviles y alertando a la familia que el mundo se va a acabar, pero no se explica a ciencia cierta el por qué, cómo, cuándo o por qué precisamente esa familia terminó reunida en una nochebuena ante el inminente fin del mundo. Y lo que asistimos es a una seguidilla durante su hora 32 minutos de duración de diálogos completamente intrascendentes, inocuos y que tienen como esa cereza que le falta al pastel a los hijos de la directora, incluyendo al gran protagonista de Jojo Rabbit, a Roman Griffin Davis, diciendo todo tipo de barbaridades y comportándose como niños malcriados. Y así se la pasa esta película de escena en escena, donde los actores pasan esa delgada e insana línea de hacer sus papeles con un pobre guión y ya pasar al terreno histriónico y sobreactuado, y eso es lo que nos mantiene esta película para tener una resolución aún más nefasta que lo que nos ha presentado el resto del largometraje. Así que detestable, qué película tan horriblemente mala, y que con creces se gana su posición de lujo, de honor, en las peores películas que nos deja hasta el momento este 2022. Así que presente en la cartelera nacional, en las salas de cine, Silent Night, La Última Noche. Come on, Pooch. We make tremendous criminals. I felt so bloody good. Yes, my love. Yes. Oh, you got them excellent. Disfrutan de película el tráiler. Y aquí en De Película de Caracol Radio llegamos a nuestra sección del tráiler de la semana y les queremos presentar uno con sus sonidos en el español latino de una de esas películas muy, muy esperadas para este 2022 y que tendrá su estreno el próximo jueves 14 de abril en las salas de cine de nuestro país. Otra de esas franquicias millonarias a cargo de Warner Bros. Se trata de la película Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, que viene siendo la tercera entrega de esta saga cinematográfica después de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, y también Los Crímenes de Grindelwald. Y ahora viene bajo la dirección de David Yates y aparecen de nuevo Ezra Miller, también Eddie Redmayne, Jude Law, las preciosas, hermosas, qué mujeres tan divinas, Katherine Waterston y Alison Sudol. Y aquí viene el gran cambio y vamos a ver si los haters tienen razón o no, que el señor Johnny Depp sea irreemplazable y que el papel que va a interpretar Mads Mikkelsen no va a ser tan bueno como lo hizo en el pasado ese otro Grindelwald. Esta película verá la luz en las salas de cine en nuestro país el próximo jueves 14 de abril, y aquí en De Película de Caracol Radio los dejamos a manera de abrebocas con su tráiler en el español latino de Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore. Si escuchas con cuidado, el pasado te susurra.
Vinimos a ver a Albus Dumbledore. Ese podría ser mi hermano. El mundo tal como lo conocemos va a terminar. Grindelwald lo está destruyendo con odio. Para poder vencerlo, tendrás que confiar en mí. Este es el equipo que vencerá al mago más peligroso en siglos. Un magisólogo, su asistente indispensable, un mago de una familia muy antigua, un maestro y un mogol. Dumbledore me pidió que te diera algo, Jacob. ¿Me estás jugando una broma? ¿Quién no creería en nosotros? ¿Dijiste que salvaremos el mundo? Las cosas no son tal como lo parecen. Gira, pero delicadamente. Estoy girando como giras tú. ¡Nuestra guerra contra los muggles comienza hoy! ¿Dónde estamos? La sala que requerimos. Correcto. 3 puntos para Hufflepuff. ¿Puedo...? Es muy peligroso. Es muy poderoso. En las manos equivocadas puede lastimarte. ¿Dónde la conseguiste? Me la dieron en Navidad. En De Película, el estreno. ¿Por qué no me esperas? Continúa la búsqueda para encontrar al animal que, al parecer, fue visto en los alrededores tras escapar del aeropuerto de Orly. No temas. ¿Tienes hambre? ¿Quieres? Este animal es salvaje, es peligroso. Avanzamos aquí en De Película de Caracol Radio en la madrugada de este domingo 3 de abril de 2022 y seguimos hablando de las novedades tanto en el streaming, en las plataformas como en las salas de cine. Y estos sonidos que tenemos de fondo en su tráiler en el español latino pertenecen a una coproducción de Francia y Bélgica que navega los terrenos de la aventura y el drama. De 2022 y de 1 hora 45 minutos de duración, su título original es King, pero se encuentra en las salas de cine como King, Regreso a casa. Es de verdad. Lo llevaremos a su hogar. En 2 meses tendrá el doble de su tamaño y peso. Y esta producción King tiene en la dirección a un hombre llamado David Moreau, nacido un 14 de julio de 1976 en Haus de Sienne, en Francia, y que ha estado al frente de largometrajes, incluyendo en calidad de guionista como Hills, Ellos, del año 2006, y también The Eye, Visiones, del año 2008, esa cinta de terror, bien floja por cierto, donde la gran protagonista era Jessica Biel. Y el reparto está encabezado por una mujercita, muy jovencita, Louise Lambrecht, nacida en Francia. Ella pertenece a esa nueva generación de actores franceses. En el año 2016 ella recibió las mejores críticas por su papel de una pequeña Raquel en El viaje de Fanny, y en ese mismo año también participó en otro largometraje llamado Eternité. Es protagonista de Kingdom, donde interpreta a Inés, y aparece Gerard Darmon, un hombre que uno ve su rostro, su fisonomía en varias fotos y nos recuerda por su aspecto a esa etapa joven
o ya madura del gran actor Christopher Lee. Es actor y escritor parisino. Él nació en Francia en 1948, tiene una gran trayectoria, especialmente en el cine francés. Es conocido por participar en cintas como Asterix y Obelix, Misión Cleopatra en el año 2002, El Buen Ladrón y Betty Blue. Betty Blue, esa extraordinaria película del cine alternativo de 1986. Y también en el reparto aparece otro joven actor francés que desde muy pequeño también ha recibido los mejores comentarios. Cuenta ya con 14 interpretaciones tanto en el cine como en la televisión. Participó en cintas como Pastel de Pera con la banda del año 2015 y Caprice en ese mismo año. Se trata de Leo L'Horloge. Continúa la búsqueda para encontrar al animal que, al parecer, fue visto en los alrededores tras escapar del aeropuerto de Orly. El aeropuerto de Orly, uno de los sitios donde se reciben los vuelos en la capital en Francia, al igual que el Charles de Gaulle. Y esta producción, ya pasando a lo que nos cuenta King, Regreso a casa, tiene a esos tres protagonistas, a los hermanos Inés y Alex, de 12 y 15 años de edad, que junto con su abuelo se enfrentan a un tremendo reto. Y es que al principio de la película, King, Regreso a casa, empieza una suerte de investigación por parte de un personal que pareciera ser de las autoridades de migración en Francia, y donde ellos al principio no dejan entrever qué es lo que están buscando, simplemente tratan de ahuyentar a la prensa o cualquier filtración que pudiera poner en riesgo la operación. Pero todo va en que, infortunadamente para sus intereses, se ha escapado el cachorro de un león y que había sido parte del tráfico de especies, y encontró refugio en un suburbio donde viven precisamente Inés y Alex, de apenas 12 y 15 años de edad. Y ella es una niña introvertida, una niña solitaria que, si bien tiene su familia, asiste a la escuela y tiene su grupo de amigos, no es de ese tipo de personas que le gusta expresar sus emociones, y por el contrario se mantiene absorta del mundo que la rodea, e incluso sostiene frecuentes discusiones con su familia precisamente por esa actitud huraña y de pocos amigos. Y allí, cuando está al interior de su cuarto, ella ve que empiezan a darse una serie de movimientos. Al principio se asusta, no sabe en realidad qué es lo que está pasando, pero cuando ya se da cuenta, ahí está el gran protagonista de esta historia, ese cachorro de león al que ella, Inés, decide bautizar como King. Y de ahí en adelante lo que vemos es cómo, a través de la prensa, de los diferentes medios de comunicación, empieza ya a conocerse la noticia de que un peligroso cachorro de león se ha escapado y que puede convertirse en un riesgo para las personas que tengan contacto con él. Pero ese no es el caso de la pequeña Inés, porque este animal simplemente se convierte en su mejor amigo. Ella empieza a alimentarlo. Obviamente una cosa es tener un perro, un gato, y otra un cachorro de león al cual se le tienen que dar cantidades importantes de alimento. Y cuando ella ve que las personas que lo están buscando con frenesí, insistentemente, no tienen las mejores intenciones y que este pobre león podría terminar en muy malas condiciones, ella decide aventurarse, iniciar prácticamente una carrera contra el destino, contra el tiempo y contra el mismísimo mundo, y es tratar de llevarlo a una reserva natural. Y después de sendas investigaciones, Inés junto con Alex deciden irse en fuga con León a bordo, y para eso van a tener la ayuda de un abuelo que al principio se muestra como un hombre completamente apático, que no va a ser la persona idónea o indicada para ayudarlos. Max, el rol a cargo de Gerard Damon, que es un hombre que sí, en algún punto de su vida fue un gran viajero, fue un hombre que vivió la vida al límite, pero que ahora se encuentra recluido en un hospital geriátrico y que lo que menos quiere saber es de aventuras, ni mucho menos de su familia. Pero este hombre se va a ver involucrado en esta gran aventura, y allí Max, Inés y ese otro joven van a tratar de hacer lo imposible, pasar los diferentes controles, también las autoridades de migración, recibir la ayuda de expertos que les van a decir que lo que están haciendo es completamente descabellado, y tratar de llevar por todos los medios a ese pequeño león a una reserva en el África. En 2 meses tendrá el doble de su tamaño y peso. ¡Atrás! Un león domesticado sigue siendo un león. ¡Atrápenlo! Muy pronto lo encontraremos. Acelera o nos retrasarás. Que yo los retrasaré. ¡Cuidado! Este año. Para realizar la película encontré casos de animales que trataban de ingresar a los países metidos a través de maletas o de todo tipo de artefactos sin saber
si llegarían vivos o no. Esa imagen fue determinante para mí a la hora de rodar esta película. Y aunque los humanos creemos que tenemos dominio sobre los demás seres vivos, no podemos hacer con ellos lo que queramos. Afortunadamente, los jóvenes tienen una mayor conciencia sobre el cuidado animal, dijo en una entrevista David Moreau, el director de esta producción. No temas. ¿Tienes hambre? ¿Quieres? Este animal es salvaje. Y al tratarse de una producción que tiene que ver o que hace una crítica certera al tráfico de especies en Colombia, la Policía Nacional ha identificado que los felinos son una especie vulnerable frente a los factores de pérdida de biodiversidad y por eso han hecho una alianza con Cine Colombia y la Policía Nacional para que esta película se convierta en ese camino a través del cual los jóvenes pues tomen conciencia, traten de evitar esos casos como el que se presentó hace un par de años, donde se dio la mayor incautación y recuperación de felinos en los últimos 4 años y se han dado en departamentos como Antioquia con 11 casos, en el Magdalena con 10, Santander con 9, así como en Cesar y Caldas con 7 cada uno, y en total han sido 85 las aprehensiones realizadas por la Policía Ambiental y Ecológica en nuestro país. ¿Qué le harán si lo capturan? Llega la aventura. Aunque ya no está a tu lado, siempre estaré con... Por eso esta alianza, tanto de Cine Colombia como de la Policía Nacional, trata de frenar ese tráfico que se produce a través de la dark web o la deep web o la web oscura, que propicia el tráfico ilegal de pumas, leones y otros ejemplares. Y lo que se pretende a través de esta película es llegar con ese mensaje a niños y grandes para que se protejan y se respeten especies de animales, especialmente los felinos. Y esta película tiene ese tinte, un tinte que trata de concienciar al público acerca de lo que significa el tráfico de animales. Muchas veces uno a través de las redes sociales ve cómo personas se ufanan a través de imágenes de tener en cautiverio a especies que no están diseñadas o que no son aptas para vivir con los humanos, y entonces vienen los problemas, y cuando empieza este tráfico las personas por lo general no saben los cuidados que deben tener, y en la mayoría de los casos los animales son los que sufren las peores consecuencias e incluso mueren en cautiverio, o su comportamiento no es el que tiene un animal en su hábitat natural. Y para los que les gustó una película del año 2018, Mía y el León Blanco, también habla del mismo tema. Es una producción muy similar, donde si recordamos esa producción protagonizada por Dania de Villers, interpretando a ese personaje central de Mía, era una niña que también se da la tarea de tratar de salvar al león blanco, que es una especie exótica en vía de extinción y que se convierte en una suerte de culto para los pobladores del África, y donde su padre infortunadamente estaba en esa película metido en un negocio aún más nefasto y perturbador, y era el de criar leones en cautiverio para después venderlos al mejor postor, y que los cazadores simplemente fueran allá, pagaran fuertes cantidades de dinero, mataran a los leones y de allí se tomaran la foto y la presumieran como si fueran los más valientes, semejantes cobardes. Y esta película, aunque no toma ese tinte tan dramático, sí muestra lo que es el tráfico de animales a través de una aventura realmente interesante, entretenida, que viene bien para toda la familia, y que muestra también esa bonita relación que se tiene entre los animales y el hombre. ¿Por qué no me esperas? Continúa la búsqueda para encontrar al animal que... Y otro dato adicional y que resulta siendo bien interesante, y es que la mayor parte de las escenas sí fueron grabadas con un cachorro real de león, y sin embargo para esas escenas donde tenían que tener contacto niños o adolescentes con un león, se realizaron con un perro de pelaje muy parecido al león, y otras también con un peluche del mismo color del león. Las imágenes después fueron sometidas a un arduo proceso de efectos visuales para imprimirles ese realismo necesario y que realmente le aporta mucho a esta película. Así que uno de los estrenos, uno de los largometrajes recomendados en este fin de semana, principalmente para asistir en familia y principalmente dedicado a los adolescentes, se trata de King, Regreso a casa. Recuerda su nombre. Llegaremos, te lo prometo. King, Regreso a casa. En De Película, el estreno. Bienvenidos a STEMCon, la competencia más grande de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas del año. Ahora, demos
démosle la bienvenida a nuestra campeona defensora, quien seguramente nos sorprenderá, la señorita Avery Hansen White. Y ahí se bloquea la preciosa Avery. Y llegamos a otra de esas novedades presentes en las plataformas en el streaming. Estos sonidos cortesía de Star Plus nos permiten hablar de un largometraje de tinte juvenil, muy adolescente, que mezcla comedia, drama y romance. Del año 2022 y de 1 hora 30 minutos de duración, su título original y tal cual se presenta en la plataforma es Sex Appeal. Tenía un promedio escolar impresionante, un currículum impecable y ya me habían aceptado en el MIT con una gran beca. No quiero decir que yo mandaba en la escuela, pero yo mandaba. Sí, era la chica más popular de la escuela Avery. En esta producción Sex Appeal, que tiene en la dirección a una mujer que además es compositora de música para cine y también actriz, Talia Austin. Ella en el pasado había realizado un documental en calidad de directora, también un cortometraje, y con Sex Appeal se convierte en su ópera prima, una película que tiene como gran protagonista a esa preciosa adolescente de 1,66 m, cuyos sonidos tenemos de fondo. Se trata de Mika Abdallah. Ella nació en el estado de la Estrella Solitaria, en el Plano, Texas, un 13 de mayo del año 2000, y en el pasado ha tenido una carrera importante, especialmente en la televisión, participando en The Flash, la serie, en el año 2022, interpretando a Tiña Wasso. También la vimos en SWAT, Los Hombres de Harrelson, en el año 2020, y en Summer Shadow, donde era Vanessa, en el año 2014. Y complementan el reparto de esta película Sex Appeal, Jake Short, un actor nacido en Indy, en Indianapolis, en 30 de mayo de 1997, que en el pasado estuvo en la serie de televisión Dexter de Showtime en el año 2009, y también en The First Team, un film del año 2020. Y complementan el reparto de Sex Appeal, Fortune Feinster, una mujer nacida en Carolina del Norte, en Charlotte, un 1 de julio de 1980, que estuvo en esa desastrosa película supuestamente de comedia Office Christmas Party del año 2016, y también es muy reconocida en el campo del stand-up en la comedia, donde presenta su espectáculo Fortune Feinster Sweet and Salty. Y también está en el reparto de Sex Appeal Margaret Shaw, una californiana nacida en San Francisco el 5 de diciembre de 1968, que la recordamos por su participación en la serie Rockefeller Plaza en las temporadas de 2011 a 2012. Hemos sido amigos toda la vida. Tengo una hermosa y poderosa vagina. Esta es mi vulva y más adentro mi cervix. Sí, y la que dice esas palabras es apenas una niñita en uno de los proyectos escolares de Avery, el rol a cargo de Mika Abdallah, que es una mujer que, como escuchábamos ahí de fondo, está a punto de participar en una suerte de concurso tecnológico que reúne a los mejores estudiantes en los Estados Unidos. Ella, hasta cierto punto de su vida, se había dedicado única y exclusivamente a ser la mejor. Si se metía en cualquier tarea, literatura, canto, matemáticas, física, trigonometría, química, todo lo que le pusieran, siempre su objetivo era ser la mejor. Y desde muy temprana edad empezó a labrarse una personalidad fuerte, casi que arrolladora, sin ningún contacto así muy afable y muy cercano con su círculo familiar, sino por el contrario, forjando esa personalidad un poco absorta de las relaciones sociales y encaminada a cumplir sus metas. El único que le aguantó este ritmo fue su amigo de siempre, Larson, que era ese personaje cómplice de sus pilatunas, de sus experimentos, de todos sus inventos, pero por el cual apenas sentía eso, cariño. Lo tenía en esa terrible y tenebrosa friendzone, en la zona donde cae un hombre y jamás va a salir de ahí. No hay poder humano que pueda sacar a un hombre de la friendzone. Y por eso Avery llega a un punto de su vida donde, cuando ya se empiezan a dar las reglas para que participen en el STEM-Com, esa feria tecnológica, le dicen que el principal requisito es que tiene que crear una app, una aplicación
donde ella a través de esta nueva tecnología le pueda cambiar su vida. De ahí en adelante lo que empieza a averiguar es cómo ser novedosa, y pese a varios intentos ella dice que ya todo está trillado, que ya todo es recurrente, que nada podría funcionar, hasta que llega un punto donde ella empieza a cuestionarse en realidad qué es lo que más necesitan las mujeres o dónde es que más se sienten frustradas, y allí llega a la gran conclusión, y es que su vida sentimental es nula, no ha tenido algún tipo de relación y mucho menos ha llegado a los terrenos de la intimidad. Por eso se decide a crear una app donde le ayude a ella y a muchas mujeres a llegar a tener orgasmos y también a mejorar en gran medida su vida sexual. Nunca había tenido escasez de ideas, pero he optimizado tanto mi vida que no tengo puntos débiles. No había nada que mejorar. Denme calentamiento global, denme hambruna, pero un problema personal. Sí, ella pareciera no tener problemas personales, pero le falta lo más importante, tener algún tipo de relación sentimental y sobre todo tener una vida sexual plena, teniendo en cuenta que es una preciosa adolescente. Y allí cuando empieza a desarrollar su proyecto, se va a encontrar con ese personaje de Larson que ya está en su edad adolescente, casi adulta, y donde él aún sigue siendo su compañero de andanzas, pero donde él, por supuesto, ya no la ve con los mismos ojos, con esos ojos infantiles, sino ve en ella una mujer muy atractiva y trata de estar el mayor tiempo con ella, pero la cercanía que se da es precisamente porque ella empieza a averiguar qué es lo que necesitan las mujeres, y ese conejillo de Indias va a ser Larson el que la va a llevar a descubrirse sexualmente en la intimidad, pero allí va a dar una vuelta de tuerca esta película, y es que cuando ella vaya a asistir a ese STENCOM, cuando vaya a presentar su proyecto, allí va a desarrollar lo aprendido y allí va a tener esa primera vez. Y aparece el otro personaje de esta historia, Casper, interpretado por Mason Versailles, que es su gran contrincante y es el hombre con el cual supuestamente nuestra protagonista va a perder la virginidad. Son mis mamás. Mamá Sus es lesbiana categórica y mamá Deb es una artista, conocida por su arte búlbico que ruborizaría a Georgia O'Keeffe. Sí, y así es el lenguaje de varios minutos de esta película, que tiene como gran valor que habla abiertamente de varios temas, incluyendo el tipo de adolescentes que crecen al interior de familias integradas por personas del mismo sexo, como lo planteaba una producción que está también presente en las plataformas acerca de un adolescente que tenía problemas con la sociedad precisamente porque sus padres eran dos hombres, y aquí las madres de Avery son dos mujeres. Y lo que tenemos es una película muy parecida, y seguramente si ustedes disfrutaron una serie europea presente en la plataforma de Netflix, Sexify, prácticamente el tema es el mismo, así que podría decirse que esta producción pues copia gran parte de su temática con respecto a lo que fue esa exitosa serie europea Sexify, y aquí lo aplican a una comedia con tono romántico muy juvenil, y donde se cae prácticamente en los lugares comunes del baile de final de año, de las chicas más populares de la escuela, de cómo ciertos adolescentes pues tratan de llamar la atención de las mujeres más lindas, y todo lo que se sucede al interior de una secundaria, y como telón de fondo tenemos el sexo, las aplicaciones, las redes sociales y la vida en secundaria. Así que una película especialmente diseñada para los adolescentes, especialmente para las mujercitas. Se trata de la producción Sex Appeal, presente en la plataforma de Star Plus. ¡Ay, no puedo ser mala en eso! Aún no es tiempo de ser perfeccionista. El sexo debe ser muy espontáneo. Es divertido. ¿Espontáneo? ¿Y por dónde empiezo?